El Espíritu Santo le está diciendo a Felipe: ve ahora hacia un nuevo camino. Emprende un nuevo derrotero en la vida. Ve hacia una nueva dirección. Desde luego, existía una carretera desde Jerusalén que pasaba por Belén, llegaba a Hebrón, llegaba a Gaza y finalmente se unía con la carretera principal de Egipto. El ángel le dice a Felipe: ve camino al sur. Por esa carretera precisamente iba el eunuco. El eunuco era algo así como el ministro de Hacienda en Etiopía. Así que a la gente de Hacienda hay que ganarlo para el Señor también. Este hombre, que ocupaba una posición de privilegio, es interesante porque era etíope, pero dice que venía de darle culto a Dios. Y desde luego, pues esto como que uno lo mira y dice: ven acá, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hace un etíope en Jerusalén en una experiencia religiosa? ¿Qué hace un etíope en Jerusalén dentro de una experiencia judía? Bueno, muchos gentiles se cansaban del politeísmo. Y no solamente del politeísmo, se cansaban de las religiones politeístas que muchas veces estaban huérfanas de valores morales, de valores éticos. Y veían en el judaísmo una buena religión, una buena alternativa. Primero, porque el judaísmo era monoteísta, un solo Dios. Y segundo, porque las virtudes morales y éticas del judaísmo son muy altas, son muy exquisitas. Así es que muchos gentiles procuraban de alguna manera vincularse a la experiencia judía. No es que iban a ser aceptados por completo, del todo, no. Simplemente se les asignaba en el templo un área para que ellos pudieran participar de ciertas experiencias religiosas. Y esa área se llamaba precisamente el patio de los gentiles. Y desde luego, esta gente llegaba hasta ahí, pero por lo menos se sentían parte de una experiencia religiosa cuyos valores morales, cuyos valores éticos eran altos, y por el otro lado tenían la gran bendición de que solo adoraban a un solo Dios. Y tal parece que el eunuco había comenzado a simpatizar con esta idea. Y desde luego, cuando tenía oportunidad, salía de Etiopía, llegaba a Jerusalén y allí presentaba sus respetos a la experiencia cúltica judía. Es muy probable, y estamos en el campo de la especulación, ¿verdad? Es muy probable que este etíope en un momento dado solicitó ser parte de la experiencia religiosa de Jerusalén. Desde luego, si se convertía y se circuncidaba, lo convertían en prosélito. ¿Se acuerdan que Jesús una vez le habló a los religiosos y dijo: ustedes caminan millas para hacer a un gentil prosélito? ¿Se acuerdan, no? Parece que no. Un día le hablaré del tema, ¿no? Entonces, una vez de eso, si ellos no se bautizaban, pero leían las Sagradas Escrituras, entonces se les denominaba personas temerosas de Dios. ¿Se acuerdan
¿Se acuerdan del caso de Cornelio? Que el Espíritu Santo dice, ¿es temeroso de quién? Es temeroso de Dios. ¿Sabe por qué dijo que era temeroso de Dios, verdad? Porque dentro del contexto judío, quien era temeroso de Dios era un gentil que estaba leyendo las sagradas escrituras. Fíjese aquí los dos elementos que sobresalen. Si se bautiza y se circuncida, es prosélito. Nunca llega a ser 100% judío, pero por lo menos una aproximación. Es prosélito. Si no se bautiza, pero lee las sagradas escrituras, entonces se le llama temeroso de Dios. Tal parece que este etíope todavía no se había bautizado, todavía no se había circuncidado, pero quería caminar hacia esa dirección. Y probablemente en Israel le dijeron, ¿qué cosa? Bueno, pues por lo menos hazte temeroso de Dios ahora, y más adelante en otro viaje cuando venga, entonces te bautiza, te circuncida y automáticamente te hacemos ¿qué? Te hacemos prosélito. Por esa razón, el etíope está regresando de Jerusalén hacia Etiopía, y en su carruaje, ¿qué hace? Está leyendo el Antiguo Testamento. Es como si hubiera entendido que la asignación había que hacerla ¿qué? Rápido. Digo, si era un ejecutivo, era diligente. Porque yo creo que eso es lo que distingue a los ejecutivos. Que sean diligentes. Pues tan pronto le dieron la asignación, inmediatamente aprovechó ¿qué? Aprovechó la oportunidad del viaje para comenzar a leer las sagradas escrituras. Ahora, ¿qué sagradas escrituras estaba leyendo? Las sagradas escrituras que estaba leyendo era el Antiguo Testamento. No había nada más. Olvídese de Mateo, olvídese de Marcos, olvídese de Lucas, de Juan. No. Lucas nos está contando la historia posteriormente. Lo que él estaba leyendo era el Antiguo Testamento. Y de hecho, Lucas dice que propiamente lo que estaba leyendo del Antiguo Testamento era el libro del profeta Isaías. Y del libro del profeta Isaías estaba leyendo la profecía que concierne al Mesías. Ahora, yo espero que usted tenga el cuadro claro. El Espíritu Santo le dice a Felipe, ve hacia el sur. En el camino te vas a emparejar al lado de una carreta. Cuando te emparejas al lado de esa carreta, yo quiero que interactúes con el que va ahí. Y desde luego, cuando Felipe se emparejó al lado de la carreta, inmediatamente escuchó que el que iba dentro de ella estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Y mientras leía el libro del profeta Isaías, entonces Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Porque desde luego, si él regresaba para hacerse prosélito, tenía que probarle a un rabino que lo que él leyó lo entendía. Porque en Israel no iban a bautizar a ningún gentil si no demostraba que conocía ¿qué? Perfectamente las sagradas escrituras. Y el pobre que había comenzado a iniciarse en el proyecto, tan pronto Felipe le pregunta, ¿tú entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo lo voy a entender si todavía nadie me lo está explicando?
Ahora, este hombre iba camino hacia el sur, este hombre iba camino hacia Etiopía. Lo que quiere decir es que llana y sencillamente no iba a conseguir quien le explicara las Escrituras. Y si conseguía a alguien que le explicara las Escrituras, se la iba a explicar de una manera distinta. Porque a la hora de explicar las Escrituras, lo único que debe haber en mente es que la palabra de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, lo que hace en todo su esfuerzo es revelar un Salvador divinamente escogido, Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, mire qué interesante. Le dice entonces, bueno, yo estoy leyendo esto aquí. Yo estoy leyendo aquí algo de un Mesías, algo de alguien que va a sufrir, algo de alguien que va a padecer, algo de alguien que va a morir. Lo que yo no sé es si esto se trata del mismo profeta o se trata de otra persona. Y mira lo que me encanta aquí. Felipe, abriendo su boca, y desde esta escritura, así es como dice el texto, Felipe abriendo su boca, y desde esta escritura, es decir, desde Isaías 53, comenzó a anunciarle el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué hizo Felipe? Explicarle el Antiguo Testamento. ¿A quién encontraba Felipe en el Antiguo Testamento? Pues Felipe encontraba en el Antiguo Testamento a Jesús. Note bien, nosotros encontramos a Jesús en el Nuevo Testamento, pero esta gente de la iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento para encontrar a Jesús. Cuando yo le voy a hablar a alguien de Jesucristo, automáticamente lo paseo a través del Nuevo Testamento. El Viejo Testamento ni se lo enseño. Cuando la gente me pregunta a mí que yo quiero conocer algo de Jesús, ¿por dónde debo comenzar en la Biblia? Óigame, a mí nunca se me ocurrirá decirle a alguien, empieza por Levítico, empieza por Números. ¿Por qué razón? Porque obviamente dentro de nuestra psiquis, Jesús no está ahí. Para nosotros Jesús está en Mateo. Para nosotros Jesús está en Marcos, está en Lucas, está en Juan. Y de hecho, cuando alguien se nos acerca y dice, oye, yo quiero leer en la Biblia algo sobre Jesús, ¿por dónde empiezo? Por lo general decimos, oye, empieza primero, según mi gusto, según mi apreciación. Esto es lo que yo le digo, a lo mejor usted le puede decir algo distinto, pero según mi gusto, según mi apreciación, empieza por Lucas. Y luego que leas a Lucas, entonces ve a Marcos. Y luego que leas a Marcos, ve a Mateo. Y después que vayas a Mateo, entonces ve a Juan. Y ya sencillamente vas a ver que prácticamente se está diciendo lo mismo. Pero en esencia lo que están diciendo los cuatro es que este es el Evangelio de Jesucristo. Es el ABC de la vida cristiana para tener un encuentro de reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Pero esa ventaja no la tenía Felipe. Felipe comenzó a enseñarle al eunuco que Jesús estaba en todo el Antiguo Testamento. Y desde luego, yo no tengo la virtud del abuelo que nos predicó hace unas semanas atrás y tiene una capacidad de memorización extraordinaria. Pero yo no puedo pensar de otra manera para entender bien a Felipe en esa experiencia con el eunuco.
A mí me parece imaginar a Felipe diciéndole al eunuco: mira, el curso que te van a dar a ti, para hacerte prosélito, es que tú conozcas bien desde el Génesis hasta Malaquías. Yo te voy a explicar el Génesis hasta Malaquías para que tú veas lo interesante de esto. En el Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. En el Éxodo, Cristo es el Cordero Pascual. En Levítico, Él es el sumo sacerdote. En Números, Él es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. En Deuteronomio, Él es mayor profeta que Moisés. En Josué, Cristo es el capitán de la salvación. En Jueces, Él es nuestro juez y Él es el dador de la nueva ley, la ley del amor. En Ruth, Cristo es nuestro pariente redentor. En Primera de Samuel y en Segunda de Samuel, Cristo es nuestro fiel profeta. En Reyes y en Crónicas, Cristo es el rey que gobierna. En Esdras, Cristo es el escriba y la palabra viva. En Nehemías, Cristo es el constructor de nuestra vida. En Esther, Cristo es el Mardoqueo que nos defiende. En Job, Él es el redentor que vive. En los Salmos, Él es nuestro pastor. En Proverbios y en Eclesiastés, Él es la sabiduría de Dios. En Cantares, Él es el amado esposo. En Isaías, Él es el príncipe de paz para salvarnos. En Jeremías y en Lamentaciones, Él es nuestro intercesor. En Ezequiel, Él es el que vivifica nuestras almas. En Daniel, Él es el que nos acompaña en medio del fuego de la vida. En Osea, Él es el esposo fiel, restaurador y eterno. En Joel, Él es el dador del Espíritu Santo. En Amós, Él es el que lleva todas nuestras cargas. En Abdías, Él es el Salvador glorioso. En Jonás, Él es el gran misionero. En Miqueas, Él es el que viene por segunda vez. En Nahum, Cristo es el defensor de sus hijos. En Habacuc, Él es la razón para que nosotros nos arrepintamos. En Sofonía, Él es el Salvador glorioso. En Ageo, Él es el restaurador de nuestras vidas. En Zacarías, Él es el manantial de la casa de David. Y en Malaquías, Cristo es el sol de justicia. Cuando Felipe empieza a explicarle al eunuco, no con el Nuevo Testamento, sino con el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de lo que había dicho Jesús? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. ¿Sabe de qué Escrituras estaba hablando Jesús? Jesús no estaba hablando del Nuevo Testamento. Jesús estaba hablando del Antiguo Testamento. Escudriñen el Antiguo Testamento. Lean el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento da por dado a Jesucristo, porque llana y sencillamente lo presenta como el resucitado. Pero el Antiguo Testamento habla de aquel que vendrá. Da todas las evidencias de su persona. Dice todas las cosas que habrá de expresar, las cosas que va a decir, los milagros que va a hacer. Habla de dónde nacerá, cómo nacerá. Habla de quiénes se postrarán ante él. Y habla precisamente de que a través de él Dios cumplirá toda promesa a Abraham, porque en él serán benditas todas las naciones. Amén. A veces nos topamos con creyentes que se divorcian del Antiguo Testamento. Porque viven la experiencia del literalismo. Y como van a las Escrituras para literalizar, pues ¿qué se puede literalizar de la genealogía? Sino la genealogía misma.
de los procesos de actos cúlticos de Israel, sino los procesos de actos cúlticos de Israel. Y desde luego, como consecuencia de ello, empiezan a enzorrarse. Y dicen, no, el Antiguo Testamento es mejor descartarlo, es mejor echarlo para un lado. Pero la iglesia primitiva no salía a buscar la genealogía de nadie, ni la forma y manera como se hacían los actos cúlticos de Israel. La iglesia primitiva salió porque tenía una profunda convicción: Él resucitó. Y esto no es una falacia. Yo lo vi, yo hablé con Él, yo comí con Él, yo vi cuando fue ascendido al cielo. Esta es una gran verdad. Él resucitó. Y si Él resucitó, entonces el Antiguo Testamento tuvo que haber hablado de Él. Pues vámonos al Antiguo Testamento a encontrar a Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que la iglesia primitiva no ganó gente con el Nuevo Testamento. Usted y yo estamos completos en el Señor. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero la iglesia primitiva ganó la gente con el Antiguo Testamento. El sermón que predicó Pedro para ganar en 8 días, para ganar 8,000 personas, fue un sermón netamente del Antiguo Testamento. Pero mire cuál es el vehículo que el Espíritu Santo utiliza. Cuando el Evangelio empieza entonces a llegar a la gentilidad, entonces la iglesia no buscó el Nuevo Testamento para predicar a la gentilidad, porque no había Nuevo Testamento para predicarle a la gentilidad. La iglesia utilizó el Antiguo Testamento. Por eso los cristianos necesitamos afirmar que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Hay gente que desearía sacarle libros a la Biblia. Y hay gente que desearía sacarle capítulos a la Biblia. Y hay gente que desearía sacarle versículos a la Biblia. Pero la palabra de Dios te marca con perfecta claridad que toda ella, desde Génesis hasta el Apocalipsis, desde Génesis hasta Malaquía, toda ella presenta a Jesucristo como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores.